profesional. Este movimiento de vida e impacto profesional nace el año pasado y lo activamos mi esposa y yo, María Los Ángeles Azuaje y José Manuel González, con la intención de agregarle valor a los empresarios, líderes, gerentes y emprendedores. Este tema de coordinación de acciones es importante porque nos da una pauta de lo que podemos hacer en nuestro quehacer diario como emprendedores, como profesionales, como empresarios, como líderes. Entonces, bueno, tenemos esta noche a un gran amigo, Rafael López Jr., quien va a compartir con nosotros este fabuloso tema, coordinación de acciones. Él es consultor y coach en procesos de mejora continua, es experto en la teoría de restricciones, máster en programación neurolingüística, es coorganizacional, es autor de diversos ensayos, facilitador de procesos de cambio organizacional. Y dentro de esos ensayos quiero decirte que tiene este ensayo sobre coordinación de acciones, que es excelente este tema. Es facilitador de procesos de cambio organizacional, facilitador de talleres motivacionales, creador de la agenda para coordinar acciones acá, autor de Crecer Ciclo Vital, tiene más de 36 años de experiencia en el área de gerencia y consultoría y se define como pesimista, según él lo dice, porque el acertijo cardinal de la ley de Murphy es: el optimista piensa que vivimos en el mejor mundo posible y el pesimista teme que eso sea verdad. Yo quiero dejarlo con nuestro amigo invitado esta noche, nuestro amigo Rafael López. Seas bienvenido, Rafael. Gracias por aceptar la invitación de estar en este fabuloso espacio. Gracias. Primero, gracias por la invitación. Sobre todo a ti, José Manuel, gracias por esta invitación. Gracias a los que están aquí. ¿Qué vamos a ver hoy? La coordinación de acciones y el lenguaje que se usa, las peticiones, las ofertas y las conversaciones para coordinar acciones, que son el punto focal de todo lo que es la parte de coordinación de acciones. ¿Qué es la coordinación de acciones? La coordinación de acciones es el elemento gracias al cual la humanidad es lo que es hoy en día. La ropa que tienes puesta, el computador por el que te estás conectando, tu casa, las sillas, el mueble, todo eso es gracias a que los seres humanos desarrollamos a través de toda nuestra existencia la capacidad de coordinar acciones para alcanzar objetivos. Eso empezó, digamos, en la época prehistórica, donde los hombres se dieron cuenta que era necesario para poder cazar animales grandes, que eran los que había más o menos en aquella época, de coordinarse entre varios para poder cazar. Lo mismo ha venido evolucionando y hoy en día pues nos coordinamos incluso de esta manera telemática, a través de las computadoras, a través de una cantidad de acciones. Como vamos a ver a continuación, se puede decir que en la coordinación de acciones existen una cantidad de elementos que es lo que hacen que esto sea posible. Para empezar, existen las acciones que necesitamos coordinar. Estas pueden estar constituidas por microacciones o subconjuntos de las mismas. Usualmente hablamos que una acción está compuesta de una cantidad de tareas. Si entramos en una parte micro, cuando nosotros estamos preparando café y lo separamos en partes y lo estamos haciendo en una greca, decimos abrir la greca, ponerle agua, poner el elemento filtrante, luego poner el café, taparla, poner la hornilla y encender la hornilla. Eso es válido también cuando estamos coordinando entre personas. ¿Okay? Para la coordinación de acciones existe también un lenguaje. Y ese lenguaje no necesariamente tiene que ser verbal. Si vemos como ejemplo un partido de béisbol y vemos las señas que le hace el catcher al pitcher con la idea del próximo lanzamiento para que intentar que el
bateador no logre batear. Ese es un lenguaje de coordinación de acciones. Se está coordinando una acción con señas. De hecho, las personas sordomudas utilizan ese lenguaje de señas. De ese mismo modo, existen lenguajes de otro estilo. Por ejemplo, si todos hemos visto películas de guerra donde van en un combate, van patrullando un pelotón de manera sigilosa, en total silencio, y en una de esas el que va adelante levanta la mano como un puño. Eso significa deténganse todos, no hagan ruido. Y como eso, existen diferentes lenguajes. Existen lenguajes visuales de largo alcance y muchos otros. Es necesario para coordinar acciones tener un objetivo, el objetivo que pensamos llegar a través de todas esas acciones que estamos coordinando. Más adelante vamos a ver cómo yo descompongo ese objetivo o mi función, mi pensamiento sobre ese objetivo. Existen al menos un canal de comunicación. Pueden existir más de un canal de comunicación. Por ejemplo, en este momento ustedes me están oyendo también en una presentación y hay un chat. Ese chat es un canal de comunicación adicional. En algunos momentos yo utilizo además otro canal de comunicación adicional, que es el WhatsApp, para indicarle, no en este caso, pero en otros casos, para indicarle a las personas con las que estoy entrando en una conferencia, lo que estamos haciendo, una cantidad de cosas, las acciones que son necesarias coordinar. Existen dos o más actores, porque si vamos a coordinar acciones, tenemos que coordinar acciones con alguien. Sobre este apartado existe una condición especial, que es cuando nosotros estamos coordinando acciones con nosotros mismos. Hay un solo actor. Eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros estamos llenando una agenda o escribiéndonos a nosotros mismos en un chat. Somos nosotros mismos, un solo actor. Entonces estamos coordinando con nosotros usualmente acciones a futuro, para que no se nos olviden. En la coordinación de acciones se adquieren compromisos. Es importante que existan compromisos. Y esos compromisos vienen en dos sabores, que son las peticiones y las ofertas. Como veremos a continuación, en la petición existen una cantidad de elementos que son quién pide la coordinación de acciones, quién pide lo que necesitamos, quién escucha la petición, podemos llamarlo un cliente de esta petición o el oyente de esta petición, algo que falta para completar o terminar una situación. Vamos a suponer que la coordinación de acciones es la compra de algo a través del departamento de compras de una empresa en la que yo estoy trabajando. Luego viene cuál es la acción que implica la petición. Lo que falta es comprar algo, pero la acción puede haberla de varias maneras. Yo puedo decirles que me pasen una terna de cosas, de proveedores de lo que voy a comprar, o la acción puede ser que ellos directamente la compren el asunto. Existen las condiciones de satisfacción, cómo esa compra queda satisfecha cuando recibo el producto, cuando tengo un compromiso de entrega en una fecha determinada. Digamos que esos son todos los elementos que hasta ahora podemos decir que están. Hay una cosa que es el trasfondo compartido entre los actores. Supongamos que hay una fábrica donde hay dos plantas y yo estoy coordinando una acción con una planta, y el gerente general de una planta es de apellido López y el otro es de apellido González. Con el simple hecho que yo diga eso lo estamos comprando para la planta de González, ya se sabe qué planta es.
porque todos los que estamos involucrados sabemos que González es el gerente de la planta número 2. Si estamos coordinando acciones entre los amigos, supongamos que estamos coordinando una parrillada, hablamos de que José va a llevar la parrilla, la carne, Iris va a llevar los refrescos, yo voy a llevar la cerveza y la casa la vamos a hacer en casa de Carlos. No es necesario que yo diga dónde está la casa de Carlos, porque todos los amigos sabemos dónde es. Y vamos a suponer que hay un amigo llamado Claudio que es vegetariano. Entonces alguien sabrá, o todos sabemos que él es vegetariano, y bueno, alguien se encargará y nos ponemos de acuerdo quién va a llevar algo para Claudio. O le decimos a Claudio, mira, esto es una parrilla, trate tú lo que vas a comer, los refrescos y las cervezas van por cuenta nuestra. Luego vienen los factores de tiempo, no es solamente cuando necesitamos que la acción se complete y cuando eso que falta debe estar listo, sino también podemos hablar de los tiempos intermedios, los tiempos que nos demoramos en llegar, los tiempos que nos demoramos en completar las órdenes de compra, los tiempos que nos demoramos en hacer ese tipo de cosas. Usualmente hay una emocionalidad vinculada a una acción, ¿ok? Esa acción, esa emocionalidad en las empresas usualmente es muy baja, no hay mucha emoción al respecto, porque en una empresa existe toda elementos de profesionalismo que no permiten que nosotros andemos de manera muy emocional. Sin embargo, siempre hay una emocionalidad detrás de eso. La confianza entre los involucrados en esas acciones, en esta coordinación de acciones. En las empresas, usualmente esa confianza es plena porque tiene que ver con el cargo de la persona. Pero si estuviéramos coordinando la parrillada, entonces probablemente digan, bueno, no dejemos la cerveza en manos de fulano porque bueno, sabemos que él siempre llega tarde. Podemos empezar a cocinar la carne un poco tarde, pero la cerveza no podemos parar. Luego viene la modalidad. La modalidad se refiere a los verbos con los que nosotros pedimos. Usualmente esos verbos son muy corteses y no son nada impositivos si estamos en una empresa. Pero si tuviéramos coordinando acciones en una institución militar o en una institución que tenga una jerarquía muy precisa para alcanzar las acciones, los objetivos, usualmente esa modalidad, ese verbo, va a ser más impositivo, no va a ser tan cortés. Y el último elemento que tienen las peticiones para coordinar acciones es el contexto. Ahorita tenemos un contexto mundial que está vinculado con una pandemia, entonces eso significa que hay cosas que no podemos pedir en esta coordinación de acciones. En este país, además de la pandemia, tenemos una situación política social específica, entonces ese contexto es importante tomarlo en cuenta. Además existe el contexto interno dentro de la empresa. Sabemos que esta empresa trabaja 4 días a la semana, entonces no podemos pedirle cosas por un viernes, ese tipo de cosas. Todos esos contextos deben ser tomados en cuenta a la hora de coordinar acciones. Ahora vamos a ver el segundo sabor de cómo podemos intentar llegar a unos compromisos en esta coordinación de acciones. El segundo sabor son las ofertas.
Existen más o menos la misma cantidad de elementos de una oferta. ¿Quién ofrece? Usualmente yo, o yo en nombre de alguien. ¿Okay? ¿Quién escucha la oferta del cliente de esto? El oyente, o el oyente en función de un grupo de personas. Ese grupo de personas puede ser un departamento, puede ser yo desde la planta número 1 ofreciéndole a la gente de la planta número 2 ayuda porque sabemos que tiene un cuello de botella en este momento. Luego, específicamente, ¿qué es lo que falta para completar o terminar una situación? Estábamos hablando de qué es lo que falta para terminar la situación. Luego, ¿cuál es la acción específica? Bueno, ¿cuál es la acción que se necesita? ¿O cuál es la acción que implica esta oferta para ayudar a coach a alcanzar el objetivo de eso que falta, de esa situación que falta? Luego vienen las condiciones de satisfacción. Pregúntole yo a la persona que le estoy haciendo la oferta cuáles son las condiciones que son importantes para ti en el momento de que esto se termine. O sea, la situación en la planta va a ser satisfactoria. ¿De qué manera? Cuando nosotros te prestemos la ayuda, cuando haya transcurrido un tiempo, etcétera, etcétera. El trasfondo compartido, que era un poco lo mismo que hablé yo antes, si es una empresa que tiene 2 plantas, pues con referirnos al nombre o al apellido del gerente de la planta, digamos, necesitamos que la planta de José haga tal cosa, ya sabemos a cuál de las 2 plantas se refiere. Si es en el grupo de amigos, pues con referirnos a los nombres, eso es parte de ese espacio de obviedad entre los actores. En ese espacio de obviedad también va a estar el hecho de que sabemos que hay uno de nosotros que siempre llega tarde, pues ese le podemos dejar en manos que llegue la carne para una parrilla, pero no la cerveza, pues la cerveza la comenzamos a tomar antes. Luego el tiempo. ¿En qué momento necesitamos que eso esté listo? Pero más que el tiempo también vamos a hablar de otros tiempos. ¿Cuál es el tiempo que vamos a dedicar? ¿Cuál es el tiempo que van a estar una cantidad de cosas pendientes? ¿Cuál es el tiempo de dedicación? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos los tiempos que estén involucrados. La emocionalidad, que al igual que en las peticiones, en las empresas esa emocionalidad no hay tanta, aunque yo he visto en empresas donde la emocionalidad se involucra de una manera fuerte, y en los amigos pues la emocionalidad va a estar ahí presente. La confianza que hay para alcanzar esto entre los involucrados. En las empresas usualmente la confianza se basa en el cargo o en los cargos de las personas para que ellos alcancen sus objetivos. En el caso de los amigos, pues si sabemos que aquel que ya mencioné antes, que siempre va a llegar tarde, a él no le vamos a dejar las cervezas nunca. Y el contexto, que es el mismo que el caso anterior. Hay una pandemia a nivel mundial, entonces hay cosas que no podemos pedir, que estén vinculadas o que hagan salirnos de esos patrones que estamos siguiendo para estar bien con respecto a la pandemia. Igual, en este país estamos en unas condiciones específicas. Entonces, el contexto, pues, ya vimos cuál es. Existe un contexto que puede ser mundial, puede ser un contexto de país, un contexto de un estado, un contexto de una ciudad, el contexto de la organización y otros tipos de contextos sociales que pueden estar involucrados en todo eso. Además de todas estas cosas,
digamos, existen las peticiones y las ofertas, pero para que exista un compromiso, tanto la promesa de petición como la promesa de oferta, se necesita una declaración de aceptación. En muchos casos, nosotros damos por sentado de que esa declaración está dada. Y ahí es donde se producen muchísimos de los errores de una coordinación de acciones. Sobre todo hay personas que piensan que porque te contaron algo, y esto me refiero a nivel empresarial incluso, ya tú estás comprometido con ese algo que a esa persona le está pasando. Yo he visto reuniones o he estado en reuniones de gerentes, de junta directiva, donde se dicen cosas y no se llegan a acuerdos o compromisos de qué es lo que se va a lograr. El caso típico de la falta de compromiso, como yo digo siempre, son las reuniones de junta de condominio. No me refiero a las reuniones generales de condominio, que son catastróficas usualmente, sino las reuniones de los miembros de la junta de condominio. Presenta usualmente muchos problemas de falta de compromiso. ¿Okay? Es importante esa declaración de aceptación. Y en la vida personal también, incluso con nuestra pareja. Nosotros le decimos a nuestra pareja, mira, hay que comprar pan. Y asumimos que al decirle eso, ella está aceptando ese compromiso. A veces no puede, a veces es complicado, eh, incluso a nivel familiar. Con cortar algo pensamos que las personas ya se están comprometiendo con eso. Yo tengo un cuento cuando yo fui director o gerente en algunas empresas. Yo le decía a mi asistente o a mis asistentes y a mi secretaria que se aseguraran que yo estaba aceptando eso que ellos me están diciendo. Y ya más adelante vamos a ver un poquito por qué es eso. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar en el punto focal de esta parte de coordinación de acciones, que es precisamente las conversaciones de coordinación de acciones. Este es un tema que vengo desarrollando desde hace algunas décadas y que a la final, si bien lo uso y lo he dado en charla, a la final el año pasado, el año 2020, por primera vez lo puse en un libro que terminé el año pasado. Y se basa en un acrónimo que es AIDA, que son 4 pasos de la coordinación de acciones. El primer paso de la coordinación de acciones, la primera A, es atención. Llamo la atención del interlocutor. No sigo adelante mientras no obtenga su total interés. Volviendo al ejemplo de mis secretarias o asistentes, yo les insisto o les insistía a ellas o ellos, porque a veces habían coordinadores que dependían de mí, eran hombres, que se aseguraran que yo los estuviera mirando a los ojos. En muchos casos entramos en la oficina de alguien para hablar algo y él dice, sí, sí, habla, que yo estoy respondiendo aquí un correo y una cosa, armando una presentación o algo, habla que yo te pongo atención. Yo tengo por costumbre decirle, no estoy apurado o si quieres regreso en otro momento, pero necesito que realmente me pongas atención, porque lo que te voy a decir es importante. Cuando ya por fin obtengo esa atención, y eso volvemos al contexto o a los espacios de obviedad, conociendo a las personas, es que sabemos si de verdad nos está poniendo atención. Paso seguido, declaro mi intención al oyente. Debo ser conciso y claro
no debe superar mi declaración de intención en los 60 segundos y luego que hago mi declaración de intención, hago una pausa cuando mínimo de 15 minutos. Yo mis presentaciones en persona, ahorita lo están notando, yo hago muchas pausas. Esas pausas se deben a que desde el punto de vista neurolingüístico necesitamos que las personas asimilen eso que les estamos diciendo y eso requiere unos segundos para que se switche. Yo siempre pongo, por ejemplo, una película que se llama La suma de todos los miedos, que se basa en un libro de un autor famoso que de hecho es el productor de esa película. Hay una parte de la película donde Ben Affleck, que es Jack Ryan, que es un analista de la CIA, va con el director de la CIA a una reunión en el Congreso americano y él le va explicando en el camino que nunca le dice a los congresantes de una vez lo que él quiere que oigan. Le dice que primero les da una idea, luego les pone una idea, perdón, primero los pone en contexto, luego le da una idea y al final hace la declaración. En la película él dice porque los políticos no les gusta ser sorprendidos por ideas que no son de ellos. Adicionalmente, previa a la coordinación de acciones, a la reunión de coordinación de acciones, pudiéramos enviar un correo cuando estamos pidiendo la reunión, que la estamos pidiendo por un correo, por un WhatsApp o lo que sea, y decirle de qué se trata, muy ligeramente. Declarar la intención. ¿Ok? Pero si esa coordinación de acciones la estamos haciendo de una manera muy espontánea, es importante que esa declaración de intención sea solamente 60 segundos y hacer esa pauta para que la persona caiga en cuenta de lo que realmente queremos lograr. Luego viene la tercera letra del acrónimo, que es D de desarrollo. Desarrollamos el tema en cuestión, entregamos datos, evidencia que refuerzan nuestro argumento, explicamos todo lo que está involucrado con el tema. Y ese punto, ahí sí podemos explayarnos más. Es importante que estemos pendientes de que el tiempo de la persona, sobre todo desde el punto de vista jerárquico, no ocupárselo, no desarrollar el tema más allá de lo que sea preciso y conciso para aclarar el tema. Ahí también va a haber mucho la intuición, la parte gestual, la parte corporal, de ver cómo esa persona realmente está captando todo esto. ¿Okay? Y la cuarta parte, la última A de esto, para cerrar, acordamos las acciones a llevar adelante como próximos pasos. ¿Okay? Sin embargo, una conversación de coordinación de acciones pudiera no llegar a un acuerdo de acciones, en cuyo caso, la acción que vamos a acordar es en qué momento podemos tener la siguiente reunión para realmente coordinar la acción. Yo siempre les sugiero a las personas que cuando pensemos en una reunión de coordinación de acciones, al principio, si vamos a usar el esquema, ¿cómo le vamos a llamar la atención? ¿Qué voy a decir yo para declarar mi intención? Los aspectos que voy a usar en el desarrollo y cuáles son las acciones que yo espero. Y siempre deben incluir tres posibilidades. Las posibilidades por si me dicen que no, las posibilidades porque si me dicen que sí, y las posibilidades si no se llega a ningún acuerdo. Que no es lo mismo que me digan que no. Me dicen, déjame pensarlo,
tengo que consultar mi presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las acciones a llevar adelante con relación a ese tipo de cosas? ¿Ok? Y entonces ahora vamos a pasar a una parte que yo llamo de reflexiones, en la cual me gustaría escuchar de ustedes qué piensan de todo este tema de la coordinación de acciones, en específico de las conversaciones de coordinación de acciones. Tengo varias preguntas. Una, tú hablas de la emocionalidad. En las organizaciones no hay mucha emocionalidad, por lo general, o la gente no lo expresa. Más que Pero, no lo expresan que no existe. ah, Es más el hecho de que no lo expresen de que realmente no existe. exactamente, o sea, y precisamente eso está supeditado también pues a la autoestima de cada persona, indudablemente, ¿no? Ajá. Y dependiendo también del contexto de cada empresa o la cultura de cada empresa, porque hay empresas familiares que, bueno, o sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar en empresas familiares y empresas a nivel corporativo, empresas grandes, y bueno, hay unos que, bueno, la emocionalidad, sí, bueno, ni te cuento, pero creo que es un poco el trabajo de cada uno de nosotros, nuestro dominio propio. La otra que te Perdóname pregunto, para contestarte un poquito eso, ujú, ¿ok? Antes que pasemos a la siguiente cuestión que me vas a preguntar. Yo por naturaleza, eh, cuando hago una consultoría de envergadura, siempre el contacto con el dueño o el gerente general. Y cuando estamos eh, acordando el proceso, yo siempre les hago una acotación. Les digo, tú me estás contratando para que esto mejore, para que esto funcione, y yo lo voy a hacer a pesar de ti. Y en algún momento va a ser necesario que te diga cosas que no te van a gustar. En ese momento, usualmente, lo único que hacen es quedárseme bien y me dicen, bueno, está bien. Siempre pasa que en algún momento tengo que decirles algo que no es de su agrado. Y entonces, ¿cómo lo hago? Con el viejo truco que acabo de decir de la película La suma de todos los miedos. Empiezo diciéndole, ¿tú te acuerdas que cuando llegamos al acuerdo y me contrataste, yo te dije que en algún momento te iba a decir cosas que no te agradan? Por supuesto, de inmediato abren los ojos y se me quedan viendo y me dicen, sí. ¿Crees que este es el momento oportuno para que podamos hablar de esas cosas o lo dejamos para otro momento? Casi siempre me dicen que sí es el momento oportuno. Entonces le doy una pista de más o menos qué es lo que le voy a decir y al final se lo digo. En la mayoría de los casos me dicen, bueno, déjame pensar en eso y luego hablamos. Otro excelente. elemento importante que me ha pasado en varias oportunidades, los dueños de las empresas o los gerentes generales nunca quieren gerenciar un proyecto, aun cuando ellos lo vean como personal, nunca lo quieren gerenciar. ¿Por Ujú. qué? Porque necesitan un chivo expiatorio a quien echarle la culpa si la cosa no funciona. ¿Ok? Y eso siempre está ahí presente, eso está ahí presente. Eso tiene que ver con la emocionalidad, eso tiene que ver con todo ese tipo de cosas. La Excelente. siguiente pregunta, José Manuel, por Bueno, favor. yo te, ¿Te sentiste satisfecho con esta respuesta? sí, no está bien, pero yo adicionalmente te quiero felicitar porque lo haces de manera elegante. Definitivamente eres un maestro en la coordinación de acciones. Yo soy más directo y elegante en ese sentido y le digo como consultor, le digo, bueno, tú no me estás pagando para decirte lo que tú quieres, tú me estás pagando para decirte y para que escuches lo que tú no quieres escuchar. En pocas palabras, los vacunos desde un principio, porque Bueno, esa es una es manera, un estilo, son estilos, sí, son estilos, son estilos, lo son mismo estilos. dicho de otra manera. Sobre todo en la parte de consultoría, ¿no? Ok, La otra pregunta que va relacionado a la pregunta, ¿cómo se involucra la pregunta para coordinar acciones? La pregunta genérica. Por ejemplo, eh, cuando hablas con el gerente,
tú le dices, te voy a hacer algunas preguntas específicas, algunas preguntas generales, o tú automáticamente estás consciente que vas a hacer la pregunta, en algún momento hacer la pregunta. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque es importante nosotros como consultores, incluso en nuestra vida diaria, hacernos preguntas inteligentes. O sea, ¿por qué? Bueno, ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo sería importante bueno, en la son coordinación? válidos todo lo que somos coach, hemos leído esa parte de las preguntas. ¿Ok? Ok, Tenemos que tomar en cuenta que una reunión de coordinación de acciones no es una sesión de coaching. Hacemos una declaración, tal cual, tal vez en otro momento armemos otro taller sobre ver cuál es la diferencia entre una declaración y otros tipos de conversaciones desde el punto de vista ontológico, de la ontología del lenguaje. Eh, Usualmente uno no pregunta, sobre todo si es una petición. Necesito que se compre esto en una empresa. En una empresa te estás refiriendo al comprador que te ha asignado a tu área o al gerente de compras, etcétera, etcétera. No estás haciendo una pregunta, estás haciendo un requerimiento, es una petición, es un requerimiento. Pongamos el mismo ejemplo de la parrillada con los amigos. disculpa. Hay una petición allí. Yo te digo a ti, Rafael, por ejemplo, ¿Sí? Rafael, tú eres el jefe de compra y yo soy el jefe de almacén. Y Ajá. yo te digo, necesito tanta, tantos aceites para el montacarga X. Ok. Tú no me haces preguntas. ¿Para qué lo necesitas? ¿Para cuándo? ¿Qué tipo de aceite? Si no te lo digo. Por Pero eso ese, te... pero ese es el otro. Ajá. Ese es el otro. Ese es el receptor de la petición. Ah, ok. Pero ¿Ok? No eres tú. la persona que está haciendo la petición, no hay preguntas, sino obviamente hay Directo. una petición directa. O sea, Exacto. sí hay la pregunta, Bueno, pero... lo que pasa es que este ejemplo, visto desde ese punto de vista, me perdonan, porque el ejemplo lo puse yo, es bastante malo. ¿Por qué? Porque en todas las empresas, cuando tú vas a hacer una petición de compra, pues te entuban directamente. Ahí está la petición, o la hacen en el sistema, o me llenas este papelito con todas las características. Ok. ¿Ok? Pero Listo. vamos a volver al caso el caso personal. Vamos a hacer una parrilla. José, aquí sí hay una pregunta. Hay que comprar la carne, alguien tiene que comprar la carne. ¿Estás tú dispuesto? En ¿Tienes los la recursos compra. económicos y luego, o hacemos una vaca y todo ese tipo de cosas? Cuando es personal, probablemente sí se requieran más preguntas. Cuando es a nivel empresarial, usualmente tú planteas el punto ya como un requerimiento. Ahí no hacen muchas preguntas. Hola, buenas noches. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Hola, muy Mira, bien. realmente yo trabajo eh, gestionando proyectos de Ok, software. ok. Así que te puedes imaginar las N situaciones que ocurren entre el equipo y las personas que estamos gestionando por precisamente no tener claro o no definir una petición o la persona no entendió la petición. Así que de verdad está muy buena tu presentación y, y voy a poner cosas en práctica de una vez. Toda esta parte de coordinación de acciones, si bien yo ahorita me dedico como consultor y coach y todo ese tipo de cosas en el área eh, de procesos de mejora continua, Ujú. yo anterior a ese proceso tuve unos muchos años como gerente o director de tecnología y estoy muy involucrado con todo lo que es eh, proyectos. ¿Ok? De hecho, algunos de Buenísimo. los trabajos de consultoría que se me piden es para enseñar
a las personas que gerencian y coordinan los proyectos a cómo llevar adelante esa coordinación de acciones. Pues la gente piensa que manejar un proyecto es tener una hoja de ruta de Microsoft Project. Y la mayor parte de la gerencia de un proyecto recae en la coordinación de acción. Ese es el punto álgido de cualquier gerencia de proyecto y de cualquier coordinación de proyecto. Por mi parte voy a dar terminada esta presentación, pero quiero antes hablarle de 6 pautas importantes que para mí me rigen actualmente. ¿Okay? Cuando estés solo, cuida tus pensamientos, porque son los que te van a hacer. Cuando estés con un amigo, cuida tu lengua, cuida lo que dices. Cuando estés enojado, cuida tu temperamento. Cuando estés en grupo, cuida tu comportamiento. Cuando estés en problemas, cuida tus emociones. Y cuando Dios comienza a bendecirte, cuida tu ego. Muchas veces el ego nos arropa y debemos de cuidarnos. Muchísimas gracias por estar aquí.